Neuroantropología, elementos para la construcción de un marco teórico. Un ensayo de Mario A. Mandujano, Carmen Sánchez Pérez, Gerardo Alvarado Ruiz, Patricia Muñoz Ledo, Fabiola Soto Villaseñor y Rosa María Nájera. Laboratorio de Seguimiento de Neurodesarrollo, Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, Instituto Nacional de Pediatría. Resumen: los autores discuten la neuroantropología como un campo del conocimiento antropológico que investiga la relación del cerebro con las condiciones sociales y culturales de la naturaleza humana. Mencionan la hipótesis de Catona sobre la evolución cultural del cerebro. Se postulan las tres evoluciones del cerebro: la del sistema nervioso central en las diversas especies, las hipótesis del acelerado desarrollo del cerebro humano, así como la evolución cultural del cerebro. Se mencionan las bases generales de la evolución y la estructura cerebral de los organismos que comparten conducta social, incluidos los primates. Se describen las tendencias en el desarrollo de la conducta humana, tanto en su base refleja como en respuesta a las condiciones del ambiente. Asimismo, se describen los movimientos complejos elementales postulados por Catona, que consisten en un conjunto de manifestaciones que de manera simultánea prefiguran futuras conductas. Se enfatiza su papel en el desarrollo cognitivo y emocional. La antropología, en la amplitud de su campo de estudio, define algunos ámbitos mediante la combinación de ciertas desinencias previas o posteriores: paleontología, antropología cultural, biológica, entre muchas otras. Tal es el caso de un campo surgido recientemente, la neuroantropología, que intenta sintetizar una serie de aportaciones teóricas, metodológicas y empíricas de las últimas 4 décadas acerca del origen y evolución de las funciones mentales, de la cognición, del lenguaje y de las emociones, enfatizando la relación de la cultura y la vida social con las estructuras neurológicas. El estudio de los procesos con base en la cultura dentro de la neurociencia constituye una de las tendencias más dinámicas de las ciencias cognitivas. La neuroantropología es un campo nuevo de investigación que puede aportar al menos 2 tipos de contribución a nuestra comprensión de la relación cerebro-cultura. La primera investiga cómo los significados y las prácticas compartidos socialmente se reflejan en la estructura y el funcionamiento del cerebro. La cultura en el cerebro. La segunda relaciona los procesos neurales que generan tales significados y prácticas socialmente compartidos. El cerebro en la cultura. La neurociencia cultural se enfoca en contestar la primera pregunta:
mientras la lógica es vital para integrar ambas dimensiones de la condición humana. Es impresionante observar la enorme influencia de la cultura sobre el cerebro. Todas las áreas cerebrales, corticales y subcorticales, responden ante el flujo cultural de la experiencia. La cultura no solo modela los patrones preexistentes o básicos de la actividad neural al influir la función cerebral. La cultura también cambia la estructura cerebral. Los nuevos conocimientos en neurociencia permiten inferir la neuroanatomía funcional Los nuevos conocimientos en neurociencia permiten inferir la neuroanatomía funcional con potencialidad para entender las bases neurales del comportamiento durante 2.6 millones de años de registros arqueológicos. Esos nuevos desarrollos también muestran la complejidad de las relaciones entre el cuerpo y el cerebro, entre cerebros individuales con los ambientes físicos y sociales en los que están inmersos. En parte debido a las relaciones limitadas de la antropología con la psicología y la neurociencia. La investigación de la neurociencia cultural en la mayoría de los casos se ha hecho sin la participación de los antropólogos y de la teoría antropológica. Mientras la antropología tiene vías de desarrollo con la teoría social, la etnografía, los modelos culturales, la antropología médica y la paleontología neurológica y desde luego la neurociencia cultural, entre otros campos. La neuroantropología, por lo tanto, tiene, por lo tanto, dos dimensiones temporales. La diacrónica, que se refiere a la evolución, que cuenta con apoyo empírico limitado, y la sincrónica o contemporánea, que corresponde básicamente a la neurociencia cognitiva, con enorme base empírica mediante estudios de neuroimagen funcional y de neurofisiología cognitiva. Prima facie se exponen algunas nociones e hipótesis con el objetivo de promover el desarrollo de los conceptos centrales y fortalecer con investigaciones y elementos empíricos la relación del funcionamiento neurológico en sus condiciones actuales y en su dimensión evolutiva en cuanto a la morfología, la neurofisiología, la imagenología y la psicología experimental. En la mitología y en la simbología animal se postula que los animales y los dioses tienen características similares, pero en el medio de estos extremos metafóricos se ubica un caso real, el humano, en quien converge lo biológico con lo divino, en virtud
de una estructura que le caracteriza, el cerebro. También en la historia mitológica del humano se dice que heredó de los dioses una forma particular de ser, la cultura. Así, puede enfatizarse que en la neuroantropología surge la necesidad de investigar la relación de la cultura con el cerebro en su dimensión evolutiva. Catona ha sintetizado la hipótesis central en términos de la evolución cultural del cerebro, mientras Damasio postula de manera correlativa que el cerebro creó al humano. Catona, al recapitular la historia filogenética de la bipedestación del humano previa al desarrollo cerebral, describió un conjunto de patrones motores de verticalización que de forma simultánea desde el nacimiento anticipan el comportamiento motor que de manera rígida y por mecanismos epigenéticos desarrollará el lactante durante los siguientes 2 años. Sedentación, gateo, bipedestación y marcha. Se inicia esta discusión planteando que el cerebro humano ha tenido 3 evoluciones. Desde el punto de vista filogenético, la evolución del sistema nervioso. Los organismos unicelulares ya tienen estructuras que regulan su actividad, desplazamiento, respiración, alimentación y reproducción, entre otras. Pero conforme se configuran en organismos pluricelulares, requerirán otras estructuras que les permitan relacionarse entre sí y desenvolverse en el ambiente. Algunos tienen estructura radiada, otros tienden a una polarización que produce un extremo cefálico con estructuras nerviosas ganglionares axiales. El surgimiento de las extremidades y la simetría bilateral requerirán sistemas de regulación intersegmentaria y de coordinación entre ambos lados y relación con los sistemas vegetativos de mantenimiento de la vida, circulación, respiración, mantenimiento de la temperatura, alimentación, conducta sexual y particularmente estructuras sensoriales internas propioceptivas, exteroceptores de contacto y a distancia. Progresivamente surgieron sistemas de interrelación axial, longitudinal y comisurales a distintos niveles: tronco cerebral, ganglios basales, estructuras centroencefálicas y de corteza cerebral. Aunque los postulados de naturaleza filogenética se basan en estudios de anatomía y fisiología comparadas, ya que no se cuenta con registros fósiles excepto los contenedores óseos, son plausibles. Los mecanismos biológicos subyacentes a la evolución del cerebro humano durante
el Holoceno, surgió una especie producto de la evolución biológica con características diferentes de las demás, como la locomoción bípeda, manos capaces de movimientos muy finos, capacidades de comunicación mediante sistemas codificados y significativos que le hizo posible una conducta gregaria y le permitió actuar sobre los medios naturales que transformó. Produjo objetos, herramientas, vivienda, alimentos y generó costumbres, creencias, mitos y técnicas que progresivamente constituyeron lo que ahora denominamos cultura. Todo con base en el desarrollo extraordinario de una estructura neurológica, un cerebro inteligente. Fue capaz de reflexionar y producir nociones sobre sí mismos que de una manera imperceptible produjo lo que actualmente se denomina conocimiento antropológico. La especie humana es un producto particular de la evolución de las especies. Sin embargo, el enfoque estrictamente biológico es insuficiente para explicar y dar cuenta de la humanidad. La evolución cultural del cerebro y la formación de la mente, cultura, civilización y el cerebro humano. La neuroantropología se desarrolla sobre la base de los avances de las neurociencias y de las ciencias cognitivas para comprender los procesos interactivos de la cultura con la biología en el desarrollo y comportamiento humano, que se han anticipado en la integración del conocimiento neurobiológico. En la neurobiología se postula que la inteligencia es una forma de organización de la materia viva. La neuroantropología, por lo tanto, da cuenta del desarrollo filo y ontogenético del cerebro, de las características de su estructura, las relaciones anatomofuncionales ante las condiciones de la norma de especie y ante condiciones de patología. Se trata de un tema privilegiado para ser discutido desde el marco de la antropología biológica. El campo de estudio de la neuroantropología es un amplio el campo de estudio de la neuroantropología es muy amplio y le corresponde abordar las bases de la actividad humana, incluidas las sensaciones, la percepción, el comportamiento motor, la cognición, el lenguaje y el arte, entre otros elementos. Es necesario fortalecer la perspectiva biológica de la evolución con el enfoque cultural de la vida humana, asimilando los elementos biológicos, los psicológicos y sociales, conceptos fundamentales para la antropología y para las ciencias de la salud. El señalar las tres evoluciones del cerebro humano implica plantear, al menos hipotéticamente, la posibilidad de que el cerebro haya tenido y tenga una evolución social y cultural. Esto no quiere decir que se incursione en el complejo campo de la relación fenotipo-genotipo, ni la participación directa del ambiente en el genoma.
Para los humanos, la evolución biológica implica características particulares, produjo procesos biocibernéticos que hicieron posible el desarrollo de las funciones cerebrales superiores, el pensamiento, el lenguaje y una forma especial de conducta emocional. Sin embargo, la complejidad del cerebro humano no es solo el resultado de una evolución lineal. De acuerdo con investigaciones recientes, el caso de los humanos es un tipo privilegiado de evolución cuyos cerebros tuvieron un proceso muy rápido, único entre las diversas especies, que implicó un enorme número de mutaciones en un gran número de genes, logrando tanto en apenas unos pocos millones de años, con un proceso selectivo tal vez diferente de los procesos típicos de adquisición de nuevas características biológicas. El desarrollo de la conducta sociocultural pudo ser de las causas. En un ambiente social, en el contexto de condiciones climáticas y de necesidades de sobrevivencia, las mejores capacidades cognitivas constituyeron algo más que una ventaja. Al mismo tiempo, se modificaron las condiciones de la estructura y de sus funciones. Desde el enfoque de la anatomía comparada, el cerebro humano tiene estructuras neurológicas similares a las demás especies de mamíferos: médula espinal, tallo cerebral, núcleos centroencefálicos. Sin embargo, dejando de lado el surgimiento de las áreas prefrontales, estas estructuras tienen funciones cualitativamente diferentes en relación a la fenoarticulación, la cognición y el desarrollo emocional. Los automatismos subyacentes y la respiración y a la deglución se transforman y adaptan para la producción del habla. Por ejemplo, se especula que la inteligencia también tuvo un importante papel adaptativo. Así, para entender el desarrollo humano y el comportamiento, es necesario considerar tanto los procesos biológicos como la evolución cultural, aunque desconozcamos los mecanismos operantes. El desarrollo cultural se convirtió en una fuerza evolutiva dominante en las especies humanas. Su principio y desarrollo solo fueron posibles debido a esa única dotación biológica, el genotipo humano. El análisis y la comprensión de la evolución de los humanos requieren profundizar también el estudio del papel de la selección natural en las poblaciones. El humano domina el planeta en virtud de las innovaciones tecnológicas que ha generado al menos los últimos 10.000 años, que se apoyan en características biológicas que se establecieron mucho antes de la aparición del Homo sapiens. A través de los 60 millones de años de evolución de los primates, cambiaron no solo las estructuras con el desarrollo de las áreas prefrontales del cerebro, sino la función en todos los niveles. La evolución cultural descansa sobre bases biológicas establecidas
mucho antes de la aparición de los modernos Homo sapiens, alrededor de 100.000 a 200.000 años atrás. Los primeros primates aparecieron en torno a 69 millones de años atrás, cerca de 2 millones de años antes del final de la era de los dinosaurios. Hace 20 millones de años hubo simios y hace 5 millones de años nuestros antepasados y parientes más cercanos se habían separado de los otros simios. No fue hasta 2.6 millones de años atrás, sin embargo, que la primera especie clasificada como plenamente humana apareció en África. El Homo habilis tenía solo alrededor de la mitad de nuestro moderno tamaño del cerebro y su laringe no estaba lo suficientemente desarrollada para expresarse, pero fueron las primeras especies conocidas que tuvieron o fabricaron herramientas de piedra, y su gran cerebro para la época incluyó el desarrollo en las zonas que ahora se consideran esenciales para el habla. Volvieron en especie de basureros, utilizaron cuchillos de piedra y raspadores para cortar y a través de la piel de animales ya muertos. Parece probable que tenían algunos rudimentos de organización social y compartieron los alimentos dentro de su grupo social. Dentro de un par de cientos de miles de años, otra especie humana se desarrolló, Homo erectus, con hallazgos fósiles en Asia, Europa, África. Homo erectus difiere de Homo habilis en cerebro y en comportamiento, con un cerebro de 3/4 partes del tamaño moderno y un mayor desarrollo de las zonas de voz y la laringe. Los Homo erectus probablemente utilizaron sonidos para la comunicación, que no ha sido lo que podríamos considerar como lenguaje, sino un inicio. Lograron controlar los incendios, cocinar los alimentos, gracias a la mejor calidad y más diversas herramientas de piedra. Consiguieron sus carnes de la caza y por lo tanto fue el primer ser humano cazador y recolector. Al igual que todos los integrantes de la especie humana, se había extendido la infancia, que, entre otros procesos, requiere de una intensa lucha para el desarrollo cerebral postnatal. Es posible que todos estos cambios ocurrieran porque la posición erecta y la locomoción bípeda dieron libertad para usar las manos, tomar las cosas, los alimentos, para utilizar y producir herramientas e incluso armas. Tuvo nuevas posibilidades de visión, de control locomotor en el plano horizontal, con una función coordinada visual motora que cambió cualitativamente sus procesos sensoriales. La complejidad del cerebro humano no es simplemente el resultado de evolución constante. En su lugar, los seres humanos son verdaderamente privilegiados entre los animales,
con cerebros que se han desarrollado en un tipo de evolución extraordinariamente rápida, única en su especie, debido a que implica un gran número de mutaciones en un gran número de genes. Lograr tanto en tan poco tiempo evolutivo, unas pocas decenas de millones de años, requiere un proceso selectivo que quizás es radicalmente diferente de los típicos procesos de adquisición de nuevos rasgos biológicos. El desarrollo de la sociedad humana puede ser la razón. En un entorno cada vez más social, el poseer más capacidades cognitivas se constituyó una ventaja. Por lo tanto, con el fin de entender el desarrollo y el comportamiento humano, se han de considerar los procesos biológicos y la evolución cultural, independientemente del conocimiento de los mecanismos reales. El desarrollo de la cultura se convirtió en la fuerza evolutiva dominante en la especie humana. Así, la evolución del ser humano es el resultado de interacciones entre factores biológicos y culturales. La evolución biológica es el cambio en la herencia, es decir, el cambio en los genes de las poblaciones y en las colonias de organismos vivos de una generación a la siguiente. La mayoría de los biólogos concuerdan en que ese cambio puede llevarse a cabo a través de las interacciones de los 5 principales agentes causales. Estos son mutación, recombinación, selección, deriva genética y migración. La mutación produce cambios en los genes y las variaciones de las estructuras de los genes. Estas son las materias primas de la evolución. En aquellos organismos que se producen sexualmente, estas variantes se combinan y recombinan para formar innumerables genotipos diferentes. La reproducción sexual es el mecanismo más eficaz para crear nuevas constelaciones de genes. En organismos superiores, por lo menos, se torna mucho más importante que la mutación como creador de nuevos genotipos. Las potencialidades de este mecanismo son realmente grandes. Cada ser humano es entonces el área de un genotipo único. Con excepción de los gemelos idénticos, no hay 2 personas genéticamente idénticas. Dobzhansky, 1956. El desarrollo de las funciones mentales de la conciencia no depende exclusivamente de la genética, que entre otros cambios condicionó que solo una mínima parte del cerebro tenga localización funcional específica. El resto del cerebro no responde al modelo localizacionista de las funciones. La sensación y la percepción, que son funciones básicas, también tienen cambios cualitativamente diferentes. La percepción se acompaña y se organiza en forma de mapas muy complejos que consideran por una parte elementos contextuales pasados, presentes y aún futuros, y por otra
despiertan conjunto de reacciones emocionales y sentimientos de fondo que Damasio denomina qualia, en los que están relacionados los estados corporales propioceptivos con los perceptivos. Los qualia segundo sintetizan los qualia primero con los mapas de actividad sensorial relacionados con todo el cuerpo y con mapas de relaciones emocionales. Los neurocientíficos orientados a la neuroantropología afirman que esta relación de propiocepción corporal en combinación con el desarrollo emocional es básica para la construcción de la corporeidad en una dimensión social. Mientras en los mamíferos los estímulos ambientales desencadenan reacciones más o menos estereotipadas de tipo instintivo, en los primates no humanos ya se encuentran esquemas de acción intermedios, pero en los humanos se producen en reacciones de asimilación y acomodación que se orientarán a formar esquemas novedosos de acción, progresivamente independientes del estímulo directo. Hay un paradigma muy interesante, aunque su soporte empírico aún es insuficiente, pero cuenta con numerosas referencias. Se trata de la postulación de neuronas espejo, mirror neurons, que aceleran los esquemas de limitación que a su vez formarán esquemas de imitación diferida, optimizando los procesos de aprendizaje. Estas características de la imitación también se han postulado como una fuerza evolutiva para el desarrollo del cerebro y la conducta social cultural. Otra característica es la prolongación de la infancia, que ofrece más tiempo para el aprendizaje y para el cierre de los esquemas correspondientes. Todo esto se logra en virtud de las áreas prefrontales que, con una enorme dotación de neuronas que no están especializadas para funciones específicas, permiten el desarrollo de las funciones mentales superiores en equilibrio con las emociones, es decir, con un equilibrio noceo-afectivo. Las funciones mentales incluyen un tipo especial de memoria procedural, estrategias de aprendizaje, apropiación y síntesis de contenidos e ideas, nociones éticas y conciencia histórica, lenguaje, lectoescritura, en fin, asimilación de la cultura. Así, al humano no le basta el proceso perceptivo. La actividad mental y el lenguaje le permiten esquemas abstractos significativos. No se limita al dato directo, sino a su interpretación. Produce imágenes, esquemas y mapas significativos complejos. En relación con la definición de la mente, la literatura es muy abundante. No es posible desarrollarla en este texto, pero baste señalar
que se trata de estados neurofisiológicos del cerebro que implican contenidos. Pero la constitución de la mente ha requerido un largo proceso histórico de naturaleza simbólica y social. Así, se ha postulado la hipótesis del cerebro social como una exigencia de las interacciones sociales complejas en grupos que han estimulado el aumento adaptativo del tamaño del cerebro en el orden biológico del aumento de los primates, una relación que no se da en otros órdenes de mamíferos. La importancia de la vinculación entre los primates explicaría por qué el contacto físico inicia una cascada de neuroquímica en la participación del contacto físico que inicia con la oxitocina y los opiáceos, que es refuerzo positivo fundamental para la cohesión social, mientras que tales mecanismos neuroendocrinos siguen siendo importantes en la interacción social, no parece suficiente para explicar la cohesión grupal entre los seres humanos, para quienes el lenguaje y la tecnología constituyen la base para ampliar las esferas de interacción social. Los seres humanos y los grandes simios Hominidae, pero no otros primates, tienen una clase especial de neuronas denominadas von Economo, que unen las áreas frontoinsulares y la corteza cingulada anterior a otras áreas de la corteza prefrontal. La densidad de Venn está relacionada con los grados de sociabilidad exhibidos en 4 géneros de los grandes simios orangutanes: pongo, gorilas, gorila, chimpancés, troglodites y humanos, Homo. Estos hallazgos sugieren un papel emocional en el complejo comportamiento social, junto con las similitudes en la corteza prefrontal entre los humanos y los otros grandes simios. En los seres humanos, los sistemas neurales de corporalidad emocional parecen estar particularmente bien desarrollados. Diversos autores argumentan la base anatómica y funcional ligada al sistema límbico en relación con la conducta social y el desarrollo de nociones complejas como la moral, la equidad en las interacciones sociales, por supuesto en correlación con la corteza cerebral. La realización y el conocimiento de los procesos biocibernéticos completamente complejos de nuestros cuerpos ha estado fuera del marco conceptual, aunque la ciencia básica intenta abordarlos, ya que
Aunque tales nociones pueden parecer distantes de la conciencia corporal, representan una extensión lógica a las amenazas y la integridad corporal en el ámbito social o en el embodiment social. En la medida en que las acciones de los demás amenazan la supervivencia física, es posible que se experimenten las ideas de justicia. También la equidad puede vincularse a las supervivencias, debido a que, por ejemplo, la exclusión del cuerpo se percibe como potencialmente amenazante para la supervivencia. La significación de los correlatos neuronales emocionales del embodiment se extiende o incluyen la vocalización, el lenguaje y aún la música. Todos son los elementos importantes en los rituales. Luria, en concordancia con la mayoría de los neurocientíficos, Magon, Huygens, Jackson, Freud, han postulado la estructura cerebral por bloques. Considera como el diseño básico la organización en 3 bloques funcionales. El primer bloque funcional o energético incluye las respuestas reflejas y las funciones neurovegetativas. Lo integran el tronco cerebral con la formación reticular y la corteza cerebral primitiva. Circuito límbico asegura el tono general del sistema, la organización de la vigilia y del sueño, y mantiene por periodos prolongados los estímulos. La conducta, además de los reflejos, incluye aspectos estereotipados de la conducta, por supuesto, dependiente de los estímulos externos prácticamente directos y los aspectos generales del instinto. El segundo bloque sensorial motor, además de las estructuras previamente mencionadas, incluye las regiones posteriores de la corteza cerebral y sus conexiones subcorticales con los ganglios basales y el tálamo. Contiene áreas primarias de proyección sensorial, áreas secundarias de proyección asociativa y terciarias de analizadores intersensoriales. Corresponde al sistema de recepción, codificación y almacenamiento de la información. Este bloque organiza un tipo de conducta que en los animales se denomina conducta individualmente variable. Aunque la conducta continúa dependiendo de las relaciones con el exterior, varía entre individuos. El tercer bloque funcional o de la conducta intencional contiene a los lóbulos frontales, también en relación con el resto de las estructuras cerebrales, tanto corticales como subcorticales. Organiza los procesos de programación y control de la actividad motora consciente, y de la actividad mental superior, que toma distancia de la relación directa con los estímulos ambientales. La observación de los comportamientos humanos con diversos fines y bajo diversas perspectivas ha sido una tarea compleja
que actualmente tiene una relevancia fundamental, no solo bajo las perspectivas médica y psicológica que se amplían constantemente, sino también por el interés que representa para el campo epistemológico. Las visiones innatistas y o ambientalistas que han impregnado el análisis del desarrollo humano siguen vigentes. El papel de lo genético en la génesis de los comportamientos biológicos y su relación con los estímulos ambientales es un punto permanentemente debatido. Actualmente, pocos niegan la participación de ambas, señalándose la interacción. Sin embargo, en los hechos, solo algunos procesos revisan con un acercamiento epigénico. En este sentido, se han revisado los tipos de comportamientos innatos, la actividad refleja y las conductas instintivas. Coghill, en controversia con Wandel, señalaba que la actividad refleja depende del estímulo externo y de las condiciones ontogénicas del sistema orgánico, y que toda reacción refleja procedía de una diferenciación orgánica y por tanto de origen interno. Por ello, afirmaba que los procesos evolutivos que se caracterizan por partir de reacciones generales que se diferencian durante el proceso evolutivo a partir del sustrato anatómico adquirido en la ontogenia y en la función del medio como modulador de su organización. Dichos postulados fueron explorados y demostrados para múltiples reflejos humanos, reflejos primitivos, desde hace más de 60 años por T. Humphrey, quien describió y analizó, entre otros, la ontogenia de reflejos de búsqueda, deglución, prehensión palmar y plantar, Humphrey y Hooker. Las secuencias reflejadas encadenadas, reacciones reflejas y los patrones reflejos de alta complejidad descritos ampliamente en los estudios de experimentación clásicos de Sherrington tienen una evolución similar sobre reflejos espinales homo y contralaterales, y los de Magnus y Klein sobre las reacciones tónicas cervicales y laberínticas en animales con diversos niveles de lesión cerebral. Estos estudios han mostrado los mecanismos de control de estructuras y funcionamientos superiores adquiridos en la ontogénesis sobre diversos segmentos anatómicos inferiores. De la misma manera que la actividad refleja, los comportamientos instintivos se corresponden con secuencias de comportamiento de tipo innato, un saber hacer preprogramado ante estímulos ambientales o entornos específicos evocadores. Estos comportamientos instintivos o impulsos naturales de conservación, supervivencia, cortejo sexual, etc., tienen características similares entre los individuos de la misma especie, variabilidad limitada sin llegar a la estereotipia del reflejo y respuestas diferenciales por género o estado.
En este sentido, los trabajos pioneros de los etólogos Tinbergen y Lorenz, entre otros, han descrito las conductas de cortejo en pájaros o el rascado en los caninos, etc. Otros autores han señalado que muy pocos patrones de este tipo de comportamiento se conservan o se describen entre los humanos. En relación con los humanos, Catona, en su planteamiento concreto de naturaleza neuroantropológica, sintetiza la evolución de la bipedestación de la especie humana con un sustrato biológico. Se trata de los movimientos complejos elementales. Son movimientos con posibilidad de diferenciarse entre especies. Están presentes en los neonatos desde las 25 semanas de gestación hasta los primeros meses de vida. Manifiestan la capacidad instintiva elemental, sustrato automático sobre el que se organizan los movimientos finos y voluntarios. Representan anticipadamente los comportamientos postulares y la movilidad humana, característica, disposición genética que depende en gran medida de las estructuras estriopálidas. No se ha documentado que puedan ser influidos por aspectos culturales, ya que están presentes desde el nacimiento en forma automática. Sin embargo, su relación en el desarrollo con diversas estructuras cerebrales le asigna fecundidad, no solo para el desarrollo motor, sino para el desarrollo emocional. Catona describió su organización neurofisiológica y los propuso como instrumentos diagnósticos de la integridad funcional del sistema nervioso central y periférico y como herramientas terapéuticas bajo prescripción específica. Estableció el potencial de los MCE para el diagnóstico temprano e intervención en lesiones del sistema nervioso desde el nacimiento. Catona postula que al ser patrones de movimiento cuya organización depende de la estimulación vestibular vía mielinizada a temprana edad, activan las estructuras del tallo cerebral centroencefálicas, de los núcleos basales y del arqui y paliocerebelo generado. La activación ascendente vestíbulo espinal y cerebrovestibular de los reflejos espinales de enderezamiento con acción de los músculos antigravitatorios cervicales del entronco superior espinocerebeloso ventral o cruzado y posteriormente de las extremidades superiores tronco inferior y extremidades inferiores espinocerebeloso dorsal o directo, provocados por la estimulación de propioceptores musculares, articulares y tendinosos. Por vía ascendente, esta activación secundaria a la activación vestibular estimulada la corteza sensorial a través de vías espinotalámicas, talamocorticales y espinocerebelosas que llegan a la corteza sensorial. La nueva estimulación sensorial de orden cortical activa
las vías motoras que controlan el movimiento voluntario corticoespinal y corticonuclear, permitiendo la organización posterior transcurso de los 2 primeros años de vida. También la información propioceptiva del laberinto como respuesta a estímulos gravitatorios se refuerza posteriormente con estímulos propioceptivos musculares y articulares, originando respuestas vestibulo-oculomotoras vía tectoespinal cuando se presentan 2 enderezamientos de la cabeza. Aquí hacemos una pausa. Continuaremos con el apartado D. Además, la estimulación gravitacional laberíntica. Pausamos.